Bueno, ha sido maravillosa la charla de este hombre. Para matarse. Un aplauso para él, de verdad. Muy difícil. Muy difícil. Es que viene un poco a colación con mi charla, ¿no? Porque en Cádiz no estamos muertos, pero estamos tiesos. O sea, claro. Y además que esta charla así, que han tranquilizado un poco, me viene bien porque yo llevo toda la vida intentando hacer reír, a veces lo consigo, pero ya estoy como el que trabaja en la fábrica de Barón Dandy, que está deseando salir a la calle y coger un mojón y olerlo, ¿no? Un poco ya cansado. Muy bien, muy bien. La charla se llama Filosofía y Letras porque yo un día iba andando por la Facultad de Filosofía y Letras, vi el cartel y dije, le han dedicado a mi madre una facultad, porque mi madre tenía mucha filosofía para pagar todas las letras a final de mes, ¿eh? La letra del frigorífico, la letra de la lavadora. Eso fue, bueno, eso marcó un poco mi infancia. Y me puse a observar de que, bueno, aquí en Cádiz, allí en Cádiz, Jerez, Cádiz también, y por mucho que digan, Cádiz y Jerez somos una, ¿eh? Os lo digo ya. Otra cosa es el fútbol. En Cádiz, claro, como estamos rodeados de mar y están marinas, pues estamos a dos velas, ¿no? Que es una cosa que es muy nuestra. Sabéis que toda la ciudad por debajo está llena de ruinas romanas, ¿eh? Pero la ruina grande es la que está encima de toda esa. Una gran ruina, que esa es nuestra, ¿eh? Entonces, pues, resulta eso, que en Cádiz, bueno, está todo el mundo, ahora que hemos visto lo del Papa, ¿no? Que si iba a ser Papa Negro, ¿no? Que si las profecías de San Malaquías. Pues en Cádiz resulta que está todo el mundo pensando en el fin del mundo. En todos lados, en Cádiz estamos pensando en llegar a final de mes. O sea que es una cosa que... Y por eso esta charla la he puesto yo en ese contexto, en el contexto de que ha sido una cuestión siempre de que yo he vivido esas épocas, ¿no? Grises, aunque las crisis en Cádiz, pues cuando decían... Oye, han rescatado los bancos, hay crisis. Y en Cádiz todo el mundo decía, crisis, bueno, y no notaban las crisis, porque allí siempre hemos estado en crisis. Entonces, todas las crisis esas que decían, pues no hemos vivido crisis de astillero que nos lo querían cerrar, ¿no? Y venía la policía allí y nos poníamos a dialogar en las calles, ¿no? No siempre llegábamos a acuerdos. Y en mi barrio, bueno, pues mi barrio era de los que íbamos allí al pabellón deportivo a ver los mítines del PSOE, ¿eh? En los años, bueno, justo después de la transición. Entonces venían, era un barrio muy humilde, y venían la gente del PSOE, venía Felipe González y Alfonso Guerra con los trajes de pana, que nos daba una pena, traba ganas de echarle 5 duros, ¿no? Pues ya luego, evidentemente, como empezaron a ganar dinero, se compraron trajes ya buenos y les cambió el metabolismo. Yo estudié en un colegio, iba a un colegio de curas, ¿eh? Donde tenían un método de estudio clerical, ¿eh? Aprendíamos a hostia, ¿eh? Literalmente. De hecho, esa frase que hay ahora, cuando alguien suspende, que dice, tío, me lleva un palo, allí era literal, ¿eh? Allí te llevaba tu pedazo de palo. Yo creo que la frase viene de esos tiempos, ¿eh? Eran tiempos de Franco, ¿eh? Franco, que murió en la cama, como le gustaría morir a Ávalo, ¿eh? Entonces yo esa chirigota, pues viendo el cartel de Filosofía y Letras, le quise hacer un homenaje a mi madre, ¿eh? Y saqué las marujas, ¿eh? ¿Se acordáis, no?
Ha llovido, hay aquí gente que no han visto todas estas chirigotas, pero las conocen. Y cantaba precisamente hablando de su economía, recogida el texto de ella, ¿vale? De su vida, decía: soy devota de todos los santos, tengo el monedero llenito de estampas y en mi casa tengo un San Pancracio que aunque haya case Pérez y no le falta. Y hasta Judas Tadeo le pido y le pido que me quite la trampa pronto. Pero se comprende que el pobre está no se comprende que el pobre está harto y al verme en la iglesia estás a ser tonto. No me ha salido bien, pero por los nervios que tengo, ¿eh? Me parece que estoy en un casting de Telecinco ahora mismo. Cuando termine la charla dice uno, ya te llamaremos. Bueno, pues, claro, en aquel barrio, cuando empecé a hacer chirigota, vi que había un caldo de cultivo importante y empecé a hacer casting yo. Y claro, ya dije, tío, tengo el campo para mí, libre, ¿no? Había una cantidad de personajes diversos y nos empezamos a meter en esos personajes. Yo fui borracho, bueno, fui. ¿Por qué? Porque lo primero que busqué fue un personaje que fuera fácil de interpretar. Un personaje cercano a mí. Claro, para empezar por lo fácil, ¿no? Y eso fue muy bonito porque en aquellos tiempos yo me fijaba en los borrachos que había en las calles y había mucho porque en aquellos tiempos, cuando yo era chico, no había cerveza, y es literal, ¿eh? Sí, parece que estoy exagerando, pero soy muy mayor. No había cerveza, solo había vino. Y la gente, los hombres sobre todo, bebían vino. Y contra más calor tenían, más vino bebían, ¿vale? Y claro, ¿qué pasa? Que en aquellos tiempos no había droga, no había ni cocaína ni heroína, nada más que había finolaína, ¿eh? ¿Eso de Jerez? Sí, ¿no? Que poco sabéis de vino, coño. Lo podéis mirar en la Wikipedia. Resulta que el borracho, bueno, lo he metido en esta charla, porque esta charla es eminentemente económica y este personaje vivía en la economía sumergida, porque siempre estaba guatapá, ¿eh? Entonces, bueno, bebía para olvidar y siempre se olvidaba lo primero de pagar, ¿eh? Bueno, nos costó un poco trabajo interpretarlo, salimos al escenario y la gente decía, qué bien se hace en el borracho, ¿eh? A más de uno le tuvieron que poner un marcapaso. De hecho, dicen que el vino tiene mucho antioxidante, ¿eh? Y estos borrachos seguramente cuando se mueran y lo abran están brillantes por dentro. Yo me acuerdo una vez que íbamos de borracho y me paró la Guardia Civil para hacerme una prueba del arco sin coche ni nada, andando, ¿eh? Y me dice, en vez de ponerme el pipo ni soplar ni nada, me dice, ¿qué colonia le has regalado a tu mujer? Y digo, Carolina Herrera. Y me dijeron también, ¿cómo se llama el campo del Tenerife? Eliodoro Rodríguez López. Cadena perpetua. La declaración de Hacienda siempre me salía a devolver, ¿eh? Bueno, hay una anécdota muy buena de un borracho en Cádiz, hablando de... Porque los borrachos, imagino que en todos lados aquí también, pero en Cádiz había un borracho con mucha gracia, ¿eh? Muy gracioso. Y resulta que había un guardia municipal que en aquellos entonces se llamaban Queu, ¿eh? Que las cogía mortal. O sea, cuando terminaba el servicio, bueno, por dejarlo bien a él, cuando terminaba el servicio, ¿vale? Tenía una papa muy gorda y un día se echó a dormir en una casa puerta, allí, con una papa muy gorda, vestido y todo, con su salacó allí tirado. Y resulta que eso fue en el año 1947. Y esa noche fue la explosión de Cádiz, ¿eh? Y por la mañana, cuando va el sargento, lo ve dormido en la casa puerta, le da en el pie y se levanta y dice, a la orden, mi sargento, sin novedad en la ciudad. Y había sido la explosión de Cádiz. Maravilloso.
También fui un lacio, que también la economía pues me tenía un poco abandonado. Yo quería mucho a Mariloli, ¿eh? Pero Mariloli pasaba 1 kilo de mí. Y claro, ¿qué pasó? Pues que yo intentaba ponerme al día para tener un futuro con mi economía. Y cuando yo estaba cogiéndole el rollo a pasar 30 duros a peseta, me metieron el euro y ya se acabó. Menos mal que, bueno, yo seguí para adelante, fui a un banco a informarme para comprarme una casita para vivir con ella, y cuando me informé de lo que valía la hipoteca y el tiempo que tenía que pagar, ahí fue cuando tuve liquidez, ¿eh? Ahí pasé mucha liquidez. Mariloli pasaba 1 kilo de mí porque me veía vestido muy antiguo y decía que yo era un atrasado a mi tiempo. Yo me hartaba entonces de amor propio. Hablando en términos económicos, cuando yo me acercaba a ella, sentía una gran inflación y se me ponía el Producto Interior Bruto. Tenía mi filosofía y me iba a un asado de pollo porque viendo los pollos dando vueltas allí, pues veía que la vida da muchas vueltas y podía cambiar algún día las cosas. Pero me di cuenta cuando intenté buscar trabajo y fui al INEM que sin experiencia no te dan trabajo y si no trabajas no coges experiencia y sin experiencia no te dan trabajo. Así que el lacio se quedó ahí. Era otro personaje de mi barrio, ¿eh? Luego, quizás de los más significativos, con los que yo también me siento más identificado porque yo era un titi de CAE, ¿eh? Yo he sido un titi, bueno, de todas formas todavía guardo algo, además que hay que verme. El titi formaba parte del decorado urbano de mi barrio, estaba la farola, el árbol y el titi en la esquina, ¿eh? Era, en términos económicos, este hombre, en términos laborales, mejor dicho, producción cero, ¿eh? Pero se consideraba un tipo de interés. Eso. A él no le gustaba escuchar ni a Mozart ni a Beethoven. Él se conformaba con entrar por la casa puerta y escuchar el pito de los jazz press, que eso era gloria bendita de música. Eso cuando sonaban los pitos en las casas puertas y se entraba y olía a potaje, que hoy no huele a nada, hoy huele a nuje. Mi madre, cuando yo era titi, me dio un penultimátum, porque ya me había dado mucho, y me dijo: niño, o te busco un trabajo o te vas de casa. Y dije, la A. Ya me puse las pilas y digo, voy a intentar buscar un modelo de negocio, y vi una posibilidad de abrir un local, una idea que me dio, en el que pararan muchísima gente, que tuviera una clientela fija y que fuera la estrella de los locales de Cádiz, lleno de gente siempre. Quise montar una oficina del SEPE, ¿eh? Resulta que en Cádiz el SEPE es una cosa que viene de muy antigua, porque han encontrado en la ruina la primera cartilla del paro fenicia, ¿eh? Esa sí que tenía antigüedad. Y me he acordado además del titi ahora porque ya ha sido el cónclave, ya vio la fumata negra, blanca, y a él le encantaba la fumata, ¿sabes? Siempre había papa. Estoy explicando aquí un poco de mi vida. También fui Pepi. La Pepi era una limpiadora que, como sabéis, limpiaba el oratorio de San Felipe Neri en Cádiz, que es donde se promulgó la primera Constitución en 1812, pero ella ahora, actualmente, dice que hubiera cambiado algún artículo, como el de todo español tiene derecho a una vivienda turística digna. Ella limpiaba el suelo de la administración y los políticos limpiaban los despachos, ¿eh? Seguimos porque resulta que la Pepi tenía un marido que era un personajillo que iba corriendo de un lado para otro.
siempre, que hacía gustosamente lo que le decía a su mujer, ¿eh? También era un personaje en el que me fijé. Estaba más tiempo en la plaza que Morante de la Puebla. Y hablando también en términos económicos, conocía perfectamente el mercado común, ¿eh? Él era un broker. Estaba todo el día bolsa para arriba y bolsa para abajo, ¿eh? Y siempre compraba fiado por culpa del IPC. Imposible pagar contado. Estaba muy tieso. Cuando estaba en la plaza pasaba por el puesto de pescado y parecía que estaba en Disneyland París. Esos lenguados, esas merluzas, esos bacalaos. Y él se miraba al bolsillo y le llegaba para un boquerón para hacerlo a la espalda abierto. Pobre mío. A él le mandaba a todo el mundo. Hasta Alesa. En vez de preguntarle, pedirle cosas a Alesa le decía, verme por esto y verme por lo otro. Y luego estaba el enterado. El enterado, ahora que hay tanta inteligencia artificial, él tenía inteligencia natural. Nada no permitía que la gente se informara ni por la radio, ni por el diario, ni por el telediario, ni por el vecindario. Él informaba a todo el mundo de todo. De hecho, era muy listo y llevaba las cuentas de la comunidad de vecinos, 6 por 2, 12 y me llevo 4. Tuvo mucha amistad con el rey. El rey, que el pobre ahora está, me he enterado que te digo que está en Abu Dhabi, ¿no? Que está allí el pobre, me da una pena. El enterado ha querido siempre que el Cádiz triunfe, ¿eh? Y no le hacía falta gastarse dinero porque en Cádiz tenemos el pescado frito en papel. Tenemos el Lewandowski y tenemos también la viña que está fatal, así que tenemos la viña mal. O sea que tenemos todos los jugadores de renombre en el Cádiz. Y bueno, ya por último quiero acordarme también de un personaje que estaba en la esquina al acecho, como el hombre y la tierra. Tum, 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 tum. Con el brazo así siempre esperando que pasara uno y llevárselo. Y tú pasabas por allí y te cogía. Cogí una vez a uno que se llamaba Juan, le metió el brazo por aquí y le dijo, ¿a ti te gusta el puchero, Juan? Y hizo así con la cabeza y se lo llevó, ¿eh? Para el apagón que hubo el otro día estaba bien porque calienta un montón, ¿eh? Le tenía la oreja. Está como los políticos en campaña, ¿eh? Precisamente los políticos se fijan mucho en el carnaval de Cádiz, porque el carnaval de Cádiz, ellos cuando vienen se pasan lo que decimos por el pito, se hacen autobombo y hacen caja, ¿eh? Para eso les sirve el carnaval de Cádiz. Y como no me quiero poner pesado, pues me voy a despedir de todos ustedes, que habéis sido el público más amable y más simpático que ha habido aquí esta tarde. Yo se lo di a mis padres, digo, algún día llegaré a la universidad, mira por dónde.